mexicanos. Y tenemos que empezar a revertir estos tres grandes mitos. Y este último, el del abuso del poder, se vence con límites al poder. ¿Cuál debe ser, entre otros, el principal límite al poder? ¿Alguien me puede decir? ¿Rendición de cuentas? Decíamos que era la parte importante del patrimonialismo, pero es límites al poder. El principal tiene que ser la ley. Pero resulta que en México la ley la hemos hecho para pasárnoslas por ahí. No puede ser eso. Tenemos realmente que cambiar este asunto poniéndole los límites al poder. El primero que tiene que respetar la ley es el poderoso. Porque las culturas organizacionales permean de arriba abajo. Porque el ejercicio directivo en una empresa o en el gobierno, que sería tanto como gobernar, debe poner el ejemplo desde arriba. ¿Sí me estoy explicando la idea? Y hay una segunda cosa importante para generar de vencer ese mito de el abuso del poder, y que tiene que ver con esta democracia que estamos queriendo construir los mexicanos, y es la división de poderes. Que el poder no se concentre en una sola persona. Primero son los límites que establece la propia ley, y segundo es el poder no se debe concentrar en una sola persona. ¿Por qué no se debe concentrar en una sola persona el poder? Porque se vuelve loquito. No sería la primera vez que en México llegamos con un presidente a su último año ya con una distorsión en el poder, porque se concentra demasiado el poder y al rato te le empiezas a creer. Es una situación de condición humana, no es una falla de personas en concreto. Por eso el sistema democrático se diseñó con contrapesos, para que no se vuelva loquito. ¿Y cuál debe ser, entre otros, ese contrapeso del poder? La participación. Por un lado, fundamental, claro. Por otro, el Congreso, mis amigos. Y resulta que en México el Congreso históricamente ha sido un Congreso subordinado al Poder Ejecutivo. Y hoy que existe cierto equilibrio, vemos que en algunos sigue la lógica de un Congreso subordinado, esperando la línea. Miren, les platico, yo fui diputado, precisamente soy diputado con licencia, y les doy las dinámicas de cómo operaba cada grupo parlamentario, los tres principales. En el PRI se discutía fuerte al interior de su fracción, pero una vez que había acuerdo, se alineaban todos y salían con una postura en bloque, pero con discusiones fuertes al interior. En el PRD se apoyaban mucho en los presidentes o funcionarios que tenían los diputados que participaban en comisiones. Si fulano era el que participaba en la comisión sutana y de esa comisión venía la iniciativa, se apoyaban mucho en él para saber cuál era la materia y la especialidad, porque partían de la tesis de que ese era el diputado que más sabía de esa materia. ¿Sí me explico? Y se apoyaban en él. Ese era el que, digamos, dictaba en alguna medida la línea en relación a la especialidad del tema que se estaba tratando. Y en el PAN la mayoría era esperar la línea ya ni siquiera de la coordinación, sino de papá Dios. ¿Ustedes me entienden? Como se hacía precisamente en el viejo régimen. Los famosos diputados levantaderos. No puede ser.
Me tocó, se lo digo, más de un caso donde había de los 140 diputados del grupo parlamentario al que yo pertenecí, quizá 80 en más de un tema que estábamos en contra de determinada situación. Es decir, más de la mitad, pero a la hora de votar, nomás 2 votábamos en contra. Porque no se atrevían por esta cultura, insisto, subordinada, que es, entre otras cosas, lo que tenemos que cambiar. Si queremos cambiar a México, tenemos que retomar esos 3 grandes mitos y empezarlos a revertir. Participación ciudadana, límites al poder y contrabalanceo del poder, y finalmente rendición de cuentas. Para dejar claro que los funcionarios públicos son empleados, no dueños del país. Y esto tenemos que hacerlo para empezar a construir una verdadera democracia, que, como decíamos, todavía no concluye, no vivimos en una verdadera democracia. Antes, las prácticas del viejo régimen, que las llevaba a cabo un solo partido, entiéndase el PRI, hoy las practican los 3 principales partidos. Compra y coacción del voto. ¿Se vale? La paradoja de este país es que quienes han promovido y fomentado la marginación y la pobreza son los que se benefician de ello. Y esto nos lleva entonces a pensar en cómo debemos construir lo que yo le doy a llamar ciudadanía. La pregunta es, ¿son ustedes ciudadanos o son ustedes habitantes? Porque hay 2 cosas bien diferentes. Y lo primero tiene que ver con que se la crean ustedes. Yo me creo ciudadano y ejerzo mi ciudadanía, y no me tiembla la mano para ejercerla, aunque me digan prepotente, aunque me digan berrinchudo. Pero si tengo derechos, ¿saben cómo podemos medir la calidad de una democracia? Cuando un ciudadano común, en una circunstancia determinada, se ve en la necesidad de ejercer sus derechos. ¿Se le satisfacen rápidamente o no? Ahí se mide la calidad de la democracia. Y yo pregunto, ¿cómo mediríamos pues la calidad de nuestra democracia en México? ¿Es fácil que se te respeten tus derechos en México? Es fácil que lo pisoteen. Entonces, si queremos realmente ser ciudadanos, tenemos al menos que cumplir 3 requisitos. Tenemos, jóvenes, que tener en otras palabras, no nos debe dar frío. La primera, si nos da miedo ejercer nuestros derechos, ya vamos de perdida de entrada. Tenemos que animarnos. Cantidad de veces he visto que cuando alguien está exigiendo sus derechos, y que de preferencia esta circunstancia son los derechos de varios, es muy común que a la hora de exigirlos, a quien la está haciendo de líder, le ofrecen rápidamente solucionarle su derecho, y ese abandona entonces la lucha y deja colgado a los demás porque él ya resolvió su problema. ¿Sí me estoy explicando? Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es resolver el problema, no mi problema. Y esa hace una gran diferencia, y eso nos lleva entonces al segundo tema. Yo le llamo
amor a la patria. Que algo que suena como rollo, les pregunto de una manera muy simple. Hay una prueba del ácido que podemos hacer para efectos de checar rápidamente si queremos a México o no. Y háganse una pregunta muy simple. ¿Les duele? ¿Les duele a ustedes lo que pasa en nuestro país? ¿Duele? Sí. Entonces sí lo quieres. Hay remedio. Si no te duele, no hay remedio. En una ocasión conocí una persona que traía problemas con el marido y fueron a terapia de esas de pareja. Y la primera pregunta que le hace el terapista fue: ¿se pelean? Sí, dijeron los dos y se acusaron. Muy bien, dice, sí agarro el caso entonces porque quiere decir que tienen remedio. Si no se pelearan, no me interesa porque ya no tienen remedio. Hoy les digo yo a ustedes, igual que el terapista, si les duele, hay remedio. Si les duele, México tiene remedio. Y